Buen día. ¿Cómo estamos esta mañana? Voy por mi café. Gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza. Cambia tu dolor por una canción. Celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Este es el Señor y Él reina aquí. Declaramos su poder. La oscuridad Bueno, andaba buscando de cafecito. Está un poquito fresca la mañana. Buena música, ¿no? De los antaños. Don Danilo Montero. Don Danilo Montero.
Me gusta estar en tu casa. Hola Javi, ¿cómo estamos? Fuerza y ánimo para el día. La Biblia nos llama a ser agradecidos en todo. Cada día es un nuevo día. Cada día es un nuevo día. Para agradecer, para caminar con Dios. Cada día es un nuevo día. Así que ánimo. Su cafecito, su tecito. Hola Julita, hola Andrés, buen día Marjorie. ¿Cómo estamos esta mañana? Amaneció fresco, pero dijeron que iba a hacer calor hoy. Hola Vani, ¿quién más está por ahí? Bueno, ya tenemos gente, ¿cierto? Hay júbilo en la casa de Dios. Hay júbilo en la casa de Dios. No hay nadie como Él. Miren este temita. Oh Señor, Sonia, buen día. ¿Cómo estamos? noche entendemos que lo único que tú, porque entendemos que aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder. Cristian Espinosa desde Concepción. ¿Cómo estamos, familia? Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Jesús es lo más lindo. Tu sangre, tu amor. Oh. Misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Que llene el alma. Que llene el alma. Que llene el alma. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Hay que cantar al Señor hoy día. Abro a ti Cada día. Ya, son las 9:07 minutos. Bajamos el volumen a esto. Eso, vamos a bajarle. Bueno, buen día amigos. ¿Tienen alguna Biblia, algo a mano por ahí o no? Porque hoy día vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo. Hemos estado estudiando acerca de los sígueme de Jesús. Y que cómo Jesús invitó personas, cómo Jesús invitó gente de todo tipo, de todos los lugares, de todas nacionalidades. Hizo una invitación a todas las personas a que lo siguieran. Ese es lo que estamos estudiando. Hoy día ya tenemos el capítulo 5 del sígueme, ¿ya? De los de sígueme de Jesús. Así que ahí donde tú estás, ¿por qué no oramos? ¿Te parece? ¿Oremos? Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, nos damos cuenta que todo es por tu espíritu, por tu sangre, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Así que Señor, te pedimos esta mañana que tú nos llenes de tu espíritu. Ven Señor sobre nuestras vidas. Ven Señor sobre nuestras situaciones. Ven sobre las familias. Ven Señor sobre nuestra nación. Ven Señor sobre todo lo que está ocurriendo hoy día, Padre. Que tu reino se despliegue de norte a sur, Señor. Y que cada persona de esta nación pueda tener una revelación de quién eres tú. Así que Padre, en el nombre de Jesús pedimos esta mañana que tú puedas tomar el control de toda situación y circunstancia. Señor, oramos por aquellas personas que tal vez están contagiadas, amigos, familiares,
personas cercanas a nosotros, Dios. Que venga tu reino sobre ellos, trae tu sanidad, tu restauración, Dios. Pero por sobre todas las cosas también ayúdanos, Señor, a tener una visión de todo lo que está ocurriendo, que sea tu visión y no nuestra visión. Que podamos ver como tú ves, que podamos captar como tú captas. Así que, Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, estábamos estudiando los Sígueme de Jesús y cuando partimos estudiando esto, cuando partimos leyendo, hola Nico, Lore, buen día. Cuando partimos estudiando esto, partimos leyendo acerca en el libro de Mateo, cómo Jesús llama a Mateo, este recaudador, ¿se acuerdan? Y dice en Mateo 9, del 12 al 14, cuando dice, al oír esto Jesús les contestó que no son los sanos a quien él había venido a buscar, ¿cierto? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan, aprendan lo que significa esto, les dijo Jesús a los fariseos. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús, cuando llamó a Mateo era un recaudador de impuestos y era alguien desechado, puesto al lado de la sociedad, no lo querían mucho, claramente, no lo estimaban mucho, pero Jesús lo llamó. Y inmediatamente en los versículos posteriores vemos a Jesús compartiendo en la casa de Mateo, compartiendo en su casa una comida, y llegan los amigos de Mateo que eran más recaudadores, pecadores, y están sus discípulos ahí mirando cómo su maestro, cómo Jesús comparte con aquellas personas que nadie quería. Eran personas que nadie los buscaba, que a nadie les interesaban. Y Jesús estaba compartiendo con ellos. Era una situación que tal vez para nosotros hoy día no es tan, entre comillas, voy a usar esta palabra, tan escandalosa, pero claramente en el tiempo de Jesús era algo escandaloso. Porque acá tenemos a su maestro, a este Jesús que se abrieron los cielos para decir, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero tenemos en este llamado de Mateo, y este llamado de Mateo es tan interesante porque era un recaudador, nadie lo apreciaba, y llama a sus amigos, y sus amigos eran más recaudadores, más pecadores, y se sientan con ellos a Jesús. Bueno, de este llamado, de este sígame, aprendimos tres cosas. Lo primero es que ser pecador no es impedimento de seguir a Jesús. El hecho de que seamos pecadores no impide que sigamos a Jesús. Jesús vino por los pecadores, Él vino por los enfermos. El hecho de ser incrédulo tampoco es impedimento de seguir a Jesús. Entonces entendemos en este llamado de Mateo estas tres cosas. Ser pecador no es impedimento de seguir a Jesús. Ser incrédulo no es impedimento de seguir a Jesús. Pero también el tercero que aprendemos por la presión de los fariseos es que la religión y el fariseísmo, ¿cierto?, nos exige cambios para ser parte de ellos. Si tú cambias, tú eres parte de nuestro. Si tú cambias, te podemos integrar. Pero Jesús no fue así. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús nos invitó a caminar con Él. Nos dijo, vengan y caminen conmigo. Y en la medida en que ustedes caminan conmigo, van a poder experimentar los cambios que ustedes necesitan. Entonces, aprendimos estas tres cosas. Ser pecador no es impedimento, ser incrédulo tampoco es impedimento de seguir a Jesús, ¿cierto? Y aprendimos la religión me exige cambio, me pone carga, me pone exigencias para caminar y ser parte de ello. En cambio Jesús no, Jesús lo único que hizo fue invitarnos a caminar con Él. Luego estuvimos viendo algunos otros procesos de llamado de Pedro, de su hermano Andrés, de Juan, de Jacob, y cómo Jesús pasó al lado de ellos y los llamó, ¿cierto? Y entendiendo que en el llamado que Jesús hizo de ellos, no nos llamó a ser buenas personas. Nunca Jesús nos invitó para ser buenas personas. Y a veces pensamos que, somos evaluados moralmente, y no necesariamente por lo que somos o lo que hacemos. ¿Ya? Entonces es muy interesante que nosotros somos llamados a caminar con Jesús, pero no necesariamente a ser buenas personas. El hecho de que manifestemos a Cristo nos hace ser, entre comillas, ser más bondadosos, pero no necesariamente buenas personas. Aprendemos que
también que no somos llamados para ir al cielo. Jesús, cuando nos invita a caminar con Él, no es que nos invita a decir, vamos, vamos al cielo. Hola Erika, buen día. Bueno, voy a hacer un pequeño saludo. Buen día Cristina, Francis, Karen, Eduardo, Erika, Irra, todos ahí, todos los que están metidos ahí. Ya. Buen día. Entonces Jesús no nos invita para ser buena gente. Jesús no nos invita necesariamente para ir al cielo. Y Jesús seguramente no nos invita para evitar y no tener problemas. Por lo general tenemos más situaciones o estamos más conscientes de las situaciones. Esta invitación de Jesús tiene otras trascendencias que son mucho más profundas que solamente el proceso de los cambios de actuar, ¿ya? De hecho, por lo general en el actuar no tiene mayor trascendencia en mi estado ante Dios. Yo soy un hijo, tú eres una hija de Dios o hijo de Dios, y eso nunca va a cambiar ni va a variar por tu actuar. Eso es por medio de Jesús. Pero entonces mi situación con Dios no cambia, ni mejora, ni varía por mi actuar. Pero entendemos que para que las personas puedan conocer más a Jesús, nosotros vamos mostrando a Jesús. En Mateo 15, versículo 8 al 11, Jesús hablando con los fariseos, con los discípulos, les dice lo siguiente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ese era el pensamiento de Jesús acerca de los fariseos. Reglas humanas, cargas humanas que ponen sobre otras personas, ¿cierto? Que ni ellos están dispuestos a llevar. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación, nos podemos dar cuenta que en realidad Jesús viene a hacer algo mucho más profundo que solamente hacernos un cambio estético. Jesús llama, aquí en Mateo 15, versículo 10, dice que Jesús llamó a la multitud y les dijo lo siguiente: escuchen y entiendan algo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra a la persona, sino lo que sale de la persona. Entonces, esta invitación de Jesús, que hemos ido un poquito, cada día un poquito más profundo, pero esta invitación de Jesús fue a un cambio interior más que exterior. Recuerden lo que él habló con Nicodemo. Nicodemo, tienes que volver a nacer. Que eso habla de un cambio interior más que exterior, ¿ya? A veces nosotros nos maquillamos y nos mostramos así hacia los demás de alguna manera, pero por dentro seguimos siendo los más pecadores de todos, ¿ya? Pero entonces Jesús, la invitación, el llamado de Jesús fue una invitación y un llamado que iba más allá, ¿cierto?, de solamente la estética exterior de las personas. Entonces, hablando con los fariseos, les dice: ustedes solamente enseñan reglas humanas. Su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar con Dios, aprender a andar con Dios y aprender a relacionarnos con Dios, ¿cierto? Entonces, el problema del ser humano no es tan solo externo, sino que es algo interno. Seguir a Jesús significa ser como Él es. Este llamado de Jesús, esta invitación para que caminemos con Él, no es tan solo seguirlo, no es tan solo como mirarlo, sino que aprender de Él para ser como Él. Aprender de Él para ser y hacer lo que Él hizo y lo que Él dijo y como Él vivió. No sacamos nada con estar diciendo lo correcto si nuestra vida manifiesta otra cosa, o de repente haciendo ciertas cosas que ante los demás son correctas, pero ante Dios no tienen mayor trascendencia. El cambio profundo de lo que Jesús venía a hacer era un cambio interior del ser humano, del corazón del ser humano. Y eso es lo trascendente de este sígueme de Jesús. Porque los fariseos llamaban a sus discípulos, los fariseos llamaban a sus seguidores para que ellos pudieran aprender más, crecer en conocimiento, pero no necesariamente en vida, no necesariamente en su actuar diario, en su vida diaria, en una relación diaria con el Padre. Jesús hacía un llamado diferente. Caminen conmigo y yo les voy a mostrar al Padre. Caminen conmigo porque el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, el caminar con esta invitación de Jesús era una invitación diferente a la que hacían los fariseos y los religiosos. Entonces, el llamado de Jesús, sígueme de Jesús, era mucho, mucho más profundo de lo que los fariseos estaban hablando.
Entonces Jesús nos llama no tan solo para saber, conocer lo correcto, sino también para mostrar y llevar una vida para que expresa lo que creemos. De hecho, en Juan 13, versículo 15, Juan 13, 15, dice lo siguiente. Les he puesto el ejemplo. O sea, Jesús nos da un ejemplo de vida para que hagan lo mismo que yo he hecho. Entonces, cuando nosotros entendemos que cuando miramos a Jesús, el seguir a Jesús es ser como Él es. El seguir a Jesús es caminar como Él caminó, ser con los demás como Él es. ¿Cómo Jesús trató a las personas? ¿Cómo Jesús trató al desechado? ¿Cómo Jesús trató? Jesús no se fijó en la diferencia económica, educacional. Jesús no hizo diferencia de personas, sino que simplemente Jesús invitó a todos a caminar con Él. Invitó a un Mateo, un recaudador, un traidor para el pueblo judío, y invitó a un Simón Celote, que era parte de la rebelión judía contra los romanos. Ellos eran enemigos, en la práctica ellos se odiaban. Pero Jesús los llamó a los dos y les dijo, ustedes tienen que amarse. Entonces, este proceso de poder ser transformados a la imagen de Jesús. Entonces, todos aquellos que hemos recibido una invitación, todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, tenemos este llamado de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, tenemos, donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, con tu gente, donde tú estés, somos llamados a caminar como Jesús caminó. A amar como Él amó, a hacer lo que Él hizo, a decir lo que Él habló, a caminar como Él habló. De eso hemos estado hablando. Pero el apóstol Pablo, yo estoy haciendo un pequeño resumen de las últimas 4 series anteriores, pero el apóstol Pablo, yo creo que hizo un buen resumen en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, del 12 al 14. Yo creo que él hizo un buen resumen, un resumen fantástico, porque dice lo siguiente: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. O sea, vístanse de esto, pónganse de esto, que la gente pueda ver esto en ustedes. ¿Qué cosas que vean en nosotros? Primero, un afecto entrañable, bondadosos, humildes, amables, pacientes, tolerantes, perdonadores. Pero por sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que nos vistamos de amor. Esto fue lo que vimos el lunes pasado, que tenemos que aprender a manifestar estos elementos: el afecto, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia. La paciencia con otros, el ser tolerante, el aprender a perdonar unos a otros. Entonces, este llamado de Jesús, del sígueme de Jesús, no es tan solo una cuestión externa religiosa, donde yo aparezco con mi Biblia, o voy a la iglesia, o hago lo moralmente correcto, o hago lo que las personas en su mente piensan que es lo correcto, sino lo que Jesús busca es un cambio trascendental en mi interior, en mi ser interno. Y ese cambio se obtiene de manera definitiva o de manera constante en nosotros por una relación estrecha con Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús de tal manera, de tal forma, que como Él es, nosotros también podamos ser. A eso somos llamados. A eso es lo que somos llamados. Entonces, un poquito más adelante, después vimos Marcos 8, ¿cierto? Versículo 27. Estuvimos hablando un poquito de esto y me gustaría profundizar un poquito esto. Hoy día yo le he llamado los sígueme de Jesús la letra chica, ¿ya? ¿Cuál es la letra chica de este sígueme de Jesús? Porque todo tiene una letra chica a veces, ¿ya? Que a veces no la vemos y a veces la obviamos, pero a veces nosotros se nos presenta... y nosotros también lo hacemos a veces equivocadamente. Invitamos a la gente: sigue a Jesús y todo va a cambiar, sigue a Jesús y todo va a ser mejor, sigue a Jesús y todo esto, pero también hay una letra chica que Jesús lo habló. Hay algo que Jesús fue sumamente claro. Y ¿se acuerdan cuando Pedro hizo su confesión? Mira, vamos a leer en Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Vamos a ir como dividiendo un poquito esto, lo vamos a dividir en 3 partes, ¿les parece?
del 27 al 30 primero. Dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Qué dice la gente de mí? No era porque Jesús estaba, la verdad, no era porque Jesús estaba preocupado de su autoestima o su identidad. En realidad, él quería hacer un camino para enseñar algo. Entonces, en ese proceso, él les pregunta en Mateo 8:27, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos responden en el versículo 28 y dicen lo siguiente. Unos dicen que eres el Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que uno de los profetas, contesta. Todos los discípulos dando diferentes respuestas acerca de un profeta, el Elías, Juan el Bautista, wow. Estaban todos tirando cosas sorprendentes en ese momento. Pero Pedro va y le dice, y Jesús va y le dice, ¿y ustedes? Les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y Jesús les tira una pregunta que va mucho más profunda de lo estético, ¿te das cuenta? Va mucho más profunda de lo religioso, porque ya habían pasado un tiempo con Jesús, no tanto, tal vez un par de meses, o sea, ya lo habían visto hacer sanidades, enseñar, ya más o menos ellos tenían una idea de quién era Jesús. Pero Jesús va y les pregunta, ¿y quién piensan ustedes que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Tú eres el Cristo. Tan interesante porque en la versión del libro de Mateo le dice, y esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro. Pero Pedro le dice, lo mira, le dice, pero Jesús, tú eres el Cristo. Y el Cristo es la palabra griega del hebreo Mesías, que significa el ungido de Dios o el enviado de Dios, el representante de Dios. Eso significa. Entonces, de alguna manera Pedro va y mira a Jesús y le dice, no, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Salvador de todos nosotros. Y Jesús le dice, bien dicho Pedro, en el libro de Mateo dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y eso fue tremendo porque el apóstol Pedro, me imagino cómo se sintió ante los demás. Todos los demás habían dicho Juan el Bautista, Elías, que también eran personajes bíblicos importantes. Pero Pedro se llama y él dice, no, tú eres el Mesías que todos nosotros estamos esperando por Jesús. Tú eres tremendo. Genial. Próximo versículo, en el versículo 31, dice lo siguiente. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Les comenzó a explicar acerca de su persona. Jesús les comenzó a explicar acerca de su llamado. Jesús les empezó a explicar acerca de su propósito. Y les dice, el Hijo del Hombre, por Jesús, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Si habló esto, dice después en versículo 32, habló esto con claridad. O sea, Jesús les dejó muy claro, mira, esto es lo que viene ahora, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar. Yo voy a ser rechazado, voy a ser juzgado, me van a golpear, me van a maltratar y en final voy a morir, pero también voy a resucitar. O sea, Jesús, nunca Jesús les hizo ver un panorama que no era. Jesús siempre fue claro y ha sido claro con nosotros hasta el día de hoy. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Imagínate, Pedro, un versículo antes, 2 versículos antes le había dicho, no, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la respuesta de Pedro en el versículo 32, del 33, dice, 32, habló de esto con claridad, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagina, estaban todos en el grupo y lo que hizo Pedro es decir, Jesús, ven, tengo que hablar algo contigo. Jesús, ven conmigo. Y a lo mejor lo abrazó y le dijo, ¿qué estáis hablando, Jesús? ¿Pero qué estáis diciendo, Jesús? ¿A qué te refieres si tú has venido a dar vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú nos enseñaste que tú eres Dios, tú eres... Y Pedro comenzó a reprenderlo. Pedro comenzó de alguna manera a decirle, ¿por qué nos dices estas cosas, Jesús? Versículo 33. Pero Jesús se dio vuelta
miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. O sea, Jesús le dijo, a ver, miró a los discípulos que estaban a su alrededor, miró a Pedro y le dijo, pero Pedro, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué me estáis diciendo estas cosas? Y le dijo algo mucho más fuerte, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le pegó un bajón a Pedro y le dijo, tú no estás pensando como Dios piensa, tú no estás pensando en los propósitos de Dios, tú no estás pensando en los planes que Dios tiene para mi vida, tú estás pensando en lo inmediato, estás pensando en lo que ocurre ahora, hoy, pero Dios tiene planes que van mucho más allá, Dios tiene planes que van, sus propósitos trascienden los tiempos y los momentos, por lo tanto, Pedro, ¿por qué me estáis diciendo estas cosas? Lo reprendió delante de todos los discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero luego, en el versículo 34, Jesús lee algo tremendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender algo importante. Aquí es donde Jesús se va un poquito, aquí es donde Jesús se va un poquito más profundo, porque una cosa es seguir a Jesús de lejos, como en la buena onda, pero acá Jesús se va a meter un poco más allá. Y en el versículo 34, Jesús dice lo siguiente. Entonces llamó a la multitud y a los discípulos. Jesús aprovechó ese momento, Jesús aprovechó esa situación, llamó a los discípulos, oye, vengan que voy a enseñar algo. A la multitud, acérquense porque voy a decir algo importante para todos nosotros. Importante. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. No se incluye a nosotros. Lo que Jesús va a decir ahora es tan importante para todos nosotros porque tiene que ver con nuestro ser interior. Le dice lo siguiente. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Y qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esto ya fue algo boom al interior del corazón de los discípulos. Los discípulos habían escuchado hablar, sí, vengo por amor a todos, vamos a sanar a los enfermos, vamos a echar fuera a los demonios. Pero acá Jesús viene al corazón. Y hace un llamado para hacer una diferenciación, y voy a usar estos conceptos, entre los consumidores y los seguidores. Entre aquel que consume de Jesús, aquel que consume de Cristo, aquel que consume de la iglesia, aquellos consumidores versus seguidores. Porque acá Jesús llamó a todos para explicar algo muy trascendente. Le dijo, mira, vamos a aprender algo sumamente importante en todo este proceso. Vamos a aprender la diferencia entre aquellos que me buscan para consumir algo, entre aquellos que solamente, entre aquellos que van a seguirme con compromiso. ¡Wow! Esto es diferente. Los discípulos, la multitud, seguramente muchos de ellos, algunos tal vez se fueron, no lo sabemos en realidad en la práctica, pero sí sabemos que Jesús aprovechó esta situación con Pedro para profundizar en el corazón de las personas. Les dijo, mira, ok, el que quiere seguirme, sígame, por favor, camine conmigo, no se reste, sume, sígame, pero si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que aprender a llevarte tu cruz y tienes que seguirme. Recuerda que Jesús anteriormente les había dicho, me van a tomar preso, me van a juzgar, me van a golpear, me van a maltratar, me van a humillar, finalmente me van a matar, pero después voy a resucitar. O sea, Jesús le había resumido lo que venía en los próximos años y los estaba invitando a un camino no fácil, los estaba invitando. Para nosotros como occidentales esta cuestión no nos cuesta entender, pero la realidad es que recuerda la muerte de cruz, era la muerte humillante y más dolorosa que había en ese tiempo. Los romanos
intimidaban al pueblo o a las personas a los pueblos que ellos subyugaban, los intimidaban colocando muertos a las entradas de las ciudades o en el centro de las ciudades crucificados. Entonces la gente vivía intimidada por eso. Y Jesús le está llamando aquí, le está diciendo, tienes que tomar esa cruz. ¡Wow! Es algo mucho más profundo que un maquillaje estético. El maquillaje religioso, el maquillaje superficial, es por fuera. Pero Jesús quería algo en nuestro interior. La diferencia entre ¿quién es un consumidor? El consumidor es aquel que sigue a Jesús por lo que Jesús puede darle. El consumidor es aquel que sigue a Jesús por el beneficio que obtiene de Jesús. Pero el seguidor es aquel que quiere relacionarse con Jesús. Es aquella persona que quiere tener un tiempo especial con Jesús. Conocerlo y profundizar con Él. Por eso que hay una diferencia entre los consumidores y los seguidores. El consumidor lo busca por intereses personales. El seguidor lo busca porque quiere ser como Él. El consumidor busca solamente de una manera egoísta suplir sus necesidades. En cambio, el seguidor quiere entregar su vida por esa causa. Son dos cosas diferentes. Y hoy día, claro, para nosotros, nuestro cristianismo occidental, un cristianismo ciertamente maquillado, sin sufrimiento. Hoy día, lo máximo que puedes hacerlo por sufrimiento es que te llamen canuto. Pero la realidad es que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba haciendo este llamado en particular, le estaba haciendo un llamado sumamente fuerte y comprometedor. No era algo estético. Entonces, el consumidor busca a Jesús tan solo por lo que puede obtener de él. Entonces está interesante porque en el fondo tenemos que asumir que tenemos que hacer una diferenciación entre los consumidores y los seguidores. Que Jesús vino para invitar a personas a caminar con Él para ser como Él es. Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 24, dice lo siguiente. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a la barca y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Había mucha gente siempre siguiendo a Jesús. Siempre había muchas personas siguiendo a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Jesús les responde, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¡Wow! Jesús los miró a la multitud que los seguía y les dije, ¿saben qué? Ustedes no me buscan porque yo soy el Mesías. Ustedes no me buscan tan solo para ser seguidores. Ustedes me buscan para ser consumidores. ¿Por qué? Porque han comido pan hasta llenarse conmigo. Y es duro esto, es fuerte. Pero es algo que tenemos que ser confrontados por el cómo nos relacionamos con Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso cuando Jesús se acerca, se da vuelta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Les dice Jesús a sus discípulos. Porque en el fondo no es tan solo Jesús el flaco del madero, o mi amigo, o mi compadre. Sí, Él es nuestro amigo, pero mucho más que eso. El llamado de Jesús, esta invitación de seguir a Jesús, es mucho más profunda que tan solo un cambio estético de comportamiento moral. Entonces, tenemos que ir mucho más allá. En Marcos 8, versículo 34, entonces, no hace la diferencia entre el consumidor y el seguidor. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa caminar con Él entonces? Versículo 34. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Profundo, profundo. Al corazón y al alma. Nosotros no entendemos la cruz. Muchas veces... tal vez incluso usamos y no es que esté malo, por favor, no es que esté malo,
pero usamos la cruz como una señal de adorno o de estética. Pero en los años en que Jesús caminó, la cruz era una señal de muerte. Cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, la cruz era una señal de muerte y muerte por humillación y doloroso. Nosotros tenemos, en nuestro mundo occidental, tenemos la cruz como algo estético. Pero en esos años, cuando Jesús estaba hablando, específicamente cuando Jesús estaba hablando esto, Jesús le está mostrando a sus discípulos, oye, toma tu cruz. Esa cruz donde tú ves muertos a diario en la plaza o en la entrada de la ciudad, en el mercado, donde tú ves esa cruz, toma esa cruz. Abraza esa cruz. ¡Wow! Nosotros no entendemos lo que significa eso realmente. Y fue fuerte para los discípulos, seguramente los hizo pensar, seguramente los hizo reflexionar en su andar y en su caminar con Jesús. Por eso este versículo 34 en particular, me gustaría detenerme unos 5 o 10 minutitos, en particular. Porque aquí este versículo yo lo he dividido en dos partes, ¿ya? En dos partes. La primera parte, cuando Jesús dice en versículo 34, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo. Lo primero que tenemos que entender es que esto es una invitación a todos. Jesús hace una invitación a toda persona. Aquí no hay un grupo específico de escogido, o un grupo selecto, o un grupo especial. No, Jesús hace una invitación a todos. El que quiera seguirme, si hay alguien que quiere ser mi discípulo, si hay alguien que quiera caminar conmigo, si hay alguien que quiera andar conmigo, Jesús hace una invitación abierta a toda persona. En eso se incluyen pecadores, incrédulos y todo tipo de personas que a veces tú y yo juzgamos. A veces que tú y yo decimos, no, esta persona nunca va a caminar con Jesús. Esta persona. Mucha gente decía eso de mí. Mucha gente decía eso. ¿Cristian? ¿El Cristian? Pero acá estamos. ¿Y cuántos de ustedes decían? ¿Cuántos tal vez de ustedes le decían, tú? Porque Jesús hace una invitación abierta. Y tú vas a ver a personas que tal vez ni te imaginas. Que tú vas a ver a personas que tal vez tú nunca pensaste, ni siquiera te lo imaginaste, que podían caminar con Jesús y podían responder a esta invitación de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros no paremos de hablar de Jesús con la gente. Lo hemos repetido montones de veces. La palabra, el nombre y la palabra que debemos pronunciar más cada uno de nosotros es Jesús. Jesús es la esperanza, Jesús es la vida, Jesús es el camino, en Él encontramos paz. Jesús, Él es el hombre, Él es la persona en la cual encontramos todo lo que necesitamos. Pero nosotros muchas veces, prejuiciosamente decimos, esta persona, no, está loco, ¿qué le voy a hablar de Jesús? Pero tú no sabes. Tú no sabes. Jesús lo primero que hace es una invitación abierta. Una invitación abierta a todos. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere caminar conmigo, si alguien quiere andar conmigo, es una invitación abierta a todos. Los fariseos escogían solo judíos, ¿sabías? Los no judíos, los gentiles, no podían entrar a la sinagoga, excepto la primera parte, pero no podían ir más allá porque eran restricciones que ellos mismos se habían impuesto. Pero Jesús vino y rompió con eso y dijo, el que quiera seguirme, judíos, gentiles, todo el que quiera, venga y sígame. Camina conmigo, ven conmigo. Ese es el llamado, es un llamado abierto de Jesús. Y este llamado abierto de Jesús sigue siendo para todos nosotros hoy. Tú, tu vecino, tu vecina, la persona del almacén, la persona de la feria, la persona, no sé, que está en tu trabajo y que a veces miramos y decimos, esta persona no está interesada en Jesús. Pero tú nunca vas a saber si realmente tiene interés en Jesús hasta que lo invites o la invites. Como hizo Jesús. Jesús hizo una invitación abierta a todo el que quería caminar con Él. Dijo, el que quiera seguirme, sígame. El que quiera caminar conmigo, camine conmigo. Vamos juntos. Vivamos esta vida juntos. No tenemos para qué vivir esta vida sola. Y la invitación de Jesús es a toda persona y a cada persona. Nada ha cambiado en eso. Por eso que es tan trascendente que en este caso en particular,
Jesús llama a los discípulos, llama a la multitud, hace una invitación y dice, el que quiera seguirme, sígame. Judíos, gentiles, griegos, Patmos, de donde sean, camina conmigo. La religión les decía, cambien y luego ven. Jesús le decía, ven y en el proceso que tú me vayas conociendo, te vas a ir pareciendo a mí. ¿Se entiende? Entonces, esta es la primera parte, la invitación abierta. Pero luego hay una segunda parte de este llamado cuando Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Qué significa entonces en esta segunda parte? ¿Qué significa llevar la cruz o negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Está interesante porque ¿qué significa? ¿Mato mi identidad? ¿Mato mi individualismo? ¿Mato mi individualidad? ¿Mato mi personalidad? ¿Qué hago para poder seguir a Jesús y negarme a mí mismo? ¿Qué tengo que hacer? Es algo fuerte para todos nosotros. Porque de alguna manera lo que está haciendo Jesús aquí es haciendo un llamado a negar, entre comillas, nuestra humanidad, entre comillas. A poder caminar con Él, a poder andar con Él, no confiando en quiénes somos nosotros, sino en Él. Hay 3 puntos que tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Recuerden que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, 1 y 2, que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, este negarse a sí mismo tiene relación a muchos elementos, pero tiene relación a 3 elementos en particular. Tiene relación a 3 elementos en particular. Se relaciona primero a la sabiduría. A la sabiduría. Porque, ¿de dónde tú estás obteniendo sabiduría? ¿En qué sabiduría vas a confiar? ¿Vas a confiar en la sabiduría humana? ¿O vas a confiar en la sabiduría de Dios? ¿Vas a confiar en la sabiduría del sistema? ¿O vas a confiar en la sabiduría bíblica? Es tan importante, ¿qué es lo que es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento práctico. Es cuando yo comprendo y sé algo y comienzo a vivirlo. Comienzo a vivir eso. Entonces tú y yo somos influenciados por sabiduría. Y esta sabiduría es la que ponemos en práctica a diario. Entonces, cuando la Biblia se refiere a la sabiduría, es tan interesante porque dice en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 18, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, envidia, rivalidades, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, es puramente humana y es diabólica. Me encantaría borrar esto, pero no se puede. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Y nos dice lo siguiente, pero si ustedes tienen envidias amargas, no voy a preguntar si tienen envidia, ¿ya? Si tienen rivalidades en el corazón, si estás teniendo problemas con alguien en el corazón, dejen de presumir o de mostrar ese maquillaje externo y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, una sabiduría del sistema actual. ¿Qué es lo que es esta sabiduría? Esta sabiduría es puramente humana y es, dice la Biblia, y es diabólica. La sabiduría humana o terrenal es diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ese es el sistema, es la sabiduría humana. Versículo 17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero aquí Santiago hace una diferencia entre la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Jesús te llama y te dice, tienes que negarte a ti mismo. Es un volverme en qué sabiduría voy a confiar.
¿Bajo qué sabiduría voy a vivir? ¿Voy a vivir bajo la sabiduría humana que me dice que es terrenal y diabólica? ¿O voy a vivir bajo la sabiduría de Dios que desciende del cielo, que es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, es compasiva y tiene lleno de frutos imparciales y sinceros? Yo tengo que tomar, tú tienes que tomar decisión, niégate a ti mismo, tiene que ver qué sabiduría voy a permitir que influya en mi corazón. Entonces lo primero que tengo que negar es, ¿qué sabiduría voy a seguir? Segundo es, ¿en quién voy a poner mi confianza? ¿En quién voy a poner mi confianza? ¿Dónde estás confiando tú? No, en el trabajo. Y está bien. Entendemos que hay que trabajar, entendemos que hay que tener el dinero, entendemos que hay que tener los recursos. Nadie está diciendo que no hay que tener esos elementos, ¿ya? Pero al final, yo tengo que aprender a confiar en Dios. Y eso es, toda la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios son contrarias. El confiar, yo tengo que aprender o confiar en mí mismo, o en el sistema humano, o confiar en Dios y en el sistema de su reino. Son contrarios. Porque el sistema humano, el sistema terrenal, te dice que tenés que guardar, retener solo para ti. Sé tú el primero, satisfácete tú, que tú primero, que tú primero, que tú primero, que tú primero. Pero el sistema del reino es diferente. Jesús dijo, den y se les dará. Es completamente diferente. Entonces, como ser humano, como persona y seguidor de Jesús, tú y yo estamos constantemente siendo llamados a poner una confianza en Dios. Entonces cuando Jesús dice, el que quiera seguirme que me siga, abierto a todos. Pero después dice, niégate a ti mismo. Y en ese negarse a uno mismo, lo primero que tenemos que aprender es bajo qué sabiduría voy a vivir. ¿Bajo qué sabiduría voy a enfrentar esta vida? ¿Bajo qué sabiduría voy a vivir esta vida? Sabiduría terrenal, sabiduría del cielo. Y luego, ¿bajo qué confianza? ¿En qué confianza voy a basar mi vida? Confianza terrenal, confianza divina. Confianza en Dios, confianza en el sistema. ¿Voy a vivir bajo los principios de la tierra o voy a vivir bajo los principios del reino? ¡Wow! Por eso que Jesús, con estas tres frases, el que quiera seguirme que me siga, niéguese a sí mismo, y que me siga y tome su cruz cada día. Estas tres cosas son trascendentales para todos nosotros. No sé si se entienden, pero Jesús va un poco más profundo en todo esto. Jesús va un poco más profundo. Y en esa profundidad, Jesús nos llama y nos dice, niégate a ti mismo. ¿Bajo qué sabiduría vas a vivir? ¿En quién vas a poner tu confianza? Recuerden que hemos leído este versículo, pero el apóstol Pablo en un momento escribió en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, dijo que nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces el apóstol Pablo, bajo una situación que vivió en Filipo, donde la pasó mal, donde estaba atosigado, presionado, la pasó muy mal, él dijo, ¿saben que todo eso yo lo viví con la finalidad de aprender algo? ¿Que aprender qué cosa? A confiar en Dios y no en mí mismo. Y bajo este momento que todos estamos viviendo, es lo mismo. ¿En quién estamos confiando? Entonces cuando Jesús hace un llamado y dice, el que quiera seguirme que me siga, niégate a ti mismo, decide bajo qué sabiduría vas a vivir, sabiduría terrenal o sabiduría del cielo. ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en lo terrenal o vas a confiar en el reino de Dios? ¿En quién vas a confiar? Pero luego hay un tercer elemento del cual tenemos que autonegarnos, que es la fortaleza. La fortaleza yo la he definido como ¿en qué me apoyo? En mis fuerzas. Y a veces decimos, no, sé fuerte, hermano. Pero ojo, que tiene una línea eso. Porque a veces nosotros somos fuertes por nosotros mismos. O sea, la comprensión que tenía Jesús no era ser fuerte por él, sino que en su Padre. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe en Filipenses 3, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Él que nos da la fortaleza.
No es que soy fuerte por mí mismo, no es que soy fuerte porque yo soy muy bueno y porque yo tengo todo lo necesario. No es que seamos fuertes por eso, somos fuertes porque Jesús está en nosotros. Y a través de Jesús en nosotros es que podemos hacer cualquier cosa. Entonces, cuando Jesús invita y nos dice, el que quiera seguirme que me sigue, pero luego añade, niégate a ti mismo, tenemos que aprender bajo qué sabiduría vamos a caminar, en quién vamos a poner la confianza y dónde va a estar puesta nuestra fortaleza. El mismo apóstol Pablo escribió y dijo, ¿saben? Por eso, en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Jesús. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él entendió, el apóstol Pablo entendió que en las situaciones complejas, él tenía que aprender a confiar en el Padre. Él tenía que aprender a confiar en Dios. Él tenía que aprender a recibir la fortaleza de parte del Padre. El apóstol Pablo lo entendió muy claro. Entonces, a veces nosotros buscamos fortaleza humanamente de diferentes elementos. Pero tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Dios. Entonces, cuando Jesús hace una invitación y dice, tienes que negarte a ti mismo, es definir mi sabiduría, cuál va a ser mi sabiduría, dónde voy a poner mi confianza y de dónde va a venir mi fortaleza. Luego Jesús añade, ¿cierto? Luego Jesús añade, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, pero luego les añade y le dice que lleve su cruz. ¿Qué significa eso de llevar la cruz? Recuerden que hemos dicho que en nuestro mundo occidental, en nuestro lado occidental del mundo, no entendemos la cruz. Nosotros vemos la cruz como algo estético, un adorno, un símbolo religioso, pero en esos años la cruz significaba muerte. O sea, cuando Jesús le está diciendo que lleve su cruz, no le está diciendo vamos a hacer una peregrinación con una cruz. Jesús le está diciendo, vas a morir en una cruz. ¿Estás dispuesto a morir en la cruz? Eso le está diciendo. Para nosotros, y no estoy diciendo que no tengamos cruces ni nada de esto, pero para nosotros la cruz es algo estético. La colgamos, la llevamos aquí, la ponemos acá, no sé, como sea. Pero este llamado a que lleve su cruz era algo tremendo. Era humillante, era doloroso, era la muerte. Que lleve su cruz cada día y sígueme. Entonces, seguir a Jesús es fácil cuando aprendemos lo interior, cuando hemos entregado nuestra vida a su sabiduría, cuando hemos entregado nuestra confianza en Él y cuando hemos puesto nuestra fortaleza a Él, le seguimos. Y le seguimos con compromiso tal que estamos dispuestos a todo. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto, cuando yo capto esto, perdón que estaba buscando un versículo. Cuando yo capto estas cosas, me hace pensar. Entonces, yo tengo que tomar una decisión en esto. ¿Estoy dispuesto a abrazar esta cruz que Jesús me llama a tener? ¿Estoy dispuesto a abrazar esta cruz que Jesús me llama de alguna forma a desarrollar y a tener en mi vida? Es tan importante. Me acordé de un versículo, por eso lo estoy buscando. Pero tenemos que desarrollar esto. Tenemos que aprender a caminar en esto. Ese tomar la cruz significa de alguna manera que aún en las pruebas y en los momentos difíciles y complejos de la vida podemos estar con Él. Seguir a Jesús. Una invitación abierta al que quiera seguirme, me siga. Un poquito más estrecho, más exigente, que se niegue a sí mismo, pero luego abraza la cruz. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 en adelante, Jesús habla de los que le siguen. Y dice lo siguiente. Iban por el camino, en Lucas 9, 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré, Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya, yo te sigo y camino contigo. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido. Le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
A otro le dijo en un momento, a otra persona le dijo, sígueme. Y el hombre le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Muchos pusieron excusas ante este sígueme. Y Jesús tenía muy claro que muchas personas iban a ser consumidores de Él, pero no necesariamente seguidores de Él. Muchos iban a caminar con Él por los panes y los peces, o por lo que Jesús podía satisfacer en el momento, pero no necesariamente porque iban a manifestar quién era Jesús a otras personas. Por eso es tan importante esto, es mucho más profundo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, abierto todo, pero tienes que hacer alguna cosa. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. La vida en el reino es la vida de Jesús. No es tu vida ni mi vida. Pero después Jesús añade en la última parte, porque estamos en la hora ya, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, y luego dice, y me siga. Este versículo lo hemos dividido en tres partes, que se niegue, el que quiere seguirme, el que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, pero después dice, que me siga. Seguir a Jesús significa confiar y creer en Él. Seguir a Jesús significa pasar tiempo con Él, que es importante para todos nosotros. Seguir a Jesús significa comenzar a obedecerle. ¡Wow! Comenzar a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Comenzar a vivir como Él pide que vivamos. Comenzar a ser con otros como Él pide que nosotros seamos. Voy a leer un versículo que está por acá. En Lucas 6. El que quiere seguirme, que me siga. Seguir a Jesús. Lucas 6, 46 al 49 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? ¡Ay! Duele. Duele porque muchas veces nosotros somos consumidores y no necesariamente seguidores. Y Jesús se da vuelta a sus discípulos y los confronta y les dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? No viven como yo les pido, no viven como yo vivo. Y me llaman Señor. La palabra Señor significa Kyrios, que es la máxima autoridad. Versículo 47 dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Aquel que sigue a Jesús, aquel que oye a Jesús y aquel que pone en práctica lo que Jesús dice, aquel que obedece a Jesús. Dice, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida, estaba sólida. Aquellas personas que escuchan a Jesús, aquellas personas que siguen a Jesús, que escuchan a Jesús y obedecen a Jesús son como esta casa sólida, profunda, que cuando vienen las situaciones, cuando vienen las circunstancias, no se cae, porque hay una base sólida en eso. Pero luego añade Jesús lo siguiente. Pero el que oye, versículo 49, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no las obedece, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Aquí Jesús no hace una diferenciación entre seguir a Jesús y no seguir a Jesús, entre obedecer a Jesús y no obedecer a Jesús. Y eso es trascendente. Por eso que Jesús, en la invitación que hace es abierta. El que quiera seguirme, sígame. Pero el segundo dice, tienes que negarte a ti mismo, poner la sabiduría del cielo, la confianza en Dios y la fortaleza sea en Cristo Jesús. Y luego dice que tienes que aprender a llevar tu cruz, aprender a estar dispuesto a ser, no sé, humillado, a sufrir por la causa de lo que decimos creer. Pero después dice, que me siga.
Pero este seguir a Jesús no es tan solo caminar detrás de Él. Este seguir a Jesús significa obedecer lo que Él nos enseña. Uno que sigue a Jesús, que oye sus palabras y las obedece. Esa es la realidad. A eso somos llamados. En eso queremos caminar. Por eso que cuando Jesús habla con los discípulos y les dice que llamó a la multitud, a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Jesús es lo máximo que necesitamos en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos aprender a caminar con Él. Amén. Para ir terminando ya, porque ya estamos más que en la hora. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice lo siguiente. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él es la parra y nosotros somos las ramitas. Separados de Él, nada. Pegados a Él, mucho. Por eso que cuando el llamado de Jesús es al sígueme, camina conmigo, anda conmigo y vas a llevar fruto. Amén. Oremos porque ya estamos en la hora. Yo quiero animarte a tomar esta decisión de cómo tú vas a vivir a Jesús como un consumidor, porque el consumidor va a Jesús cuando necesita algo. El consumidor va a Jesús cuando requiere algo. ¿Me entiendes? El consumidor va a Jesús cuando necesita algo. Jesús, dame. Jesús, ayúdame. Jesús, enséñame. Juan 15, 5. Pero el seguidor camina con Jesús a lo que sea. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, enséñanos a ser seguidores tuyos, discípulos que caminan contigo, que te integran en la vida, que ayúdanos a entender tu sabiduría, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, ayúdanos a ser fuertes en ti, Dios. Pero sobre todas las cosas, Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a cada persona que está escuchando hoy día, a cada familia que está ahí, tal vez alrededor de una mesa tomando un café. Yo bendigo sus vidas, Señor. Y te doy gracias, Padre, por tu presencia. Señor, que venga tu reino en este día. Guíanos, enséñanos y ayúdanos a manifestar tu reino ante otras personas. Ayúdanos a ser agentes de esperanza, a llevar paz y llevar esperanza a los demás. Señor, cambia nuestro corazón y que podamos entender sabiduría de lo alto y no ser guiados por la sabiduría terrenal. Enséñanos, Señor, a confiar en ti y no a confiar en el sistema. Enséñanos, Señor, a ser fuertes en ti y no a ser fuertes en lo humano. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo, hermoso, precioso día, que el Señor pueda usarnos enormemente hoy en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Porque de alguna manera Dios tiene planes y propósitos y esto no para, no vamos a seguir. Así que saludos a todos los que se conectaron hoy, un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Saludos a todos, ¿cierto? A Javier, a la Vani, a la Margarita, María Cristina, a Daniel Fuente, a Remigio, a todos un gran abrazo, mire, a todos los que se conectaron en algún momento. Que Dios les bendiga. Recuerden que seguimos el próximo viernes con el Sígueme 6. Vamos a seguir con el Sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Amén. Ya, amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao.